Pues nada, me llamo Miguel Huerta Mejía. Nací el 4 de diciembre de 1923. Ahí en nada. De nacimiento, concretamente, lo primero que llega es que a los 5 años mi padre falleció. Se cayó de los rosales, no, de los Gabrieles. De los Gabrieles, era albañil, se cayó, se mató. Teníamos 5 años. Tenía otro hermano y nos fuimos a casa de mi abuelo, mis tíos, y ellos han sido mis padres y mi hermano. Después, transcurriendo el tiempo, fui a la escuela de Don Severino. No había otro, o por lo menos no tenía yo alcance a otro. Allí estuvimos unos cuantos años, ya nos fuimos a los conventos que estaban allí, las escuelas nacionales. ¿Qué convento era? Y nada, yo no tuve nada más que esto. Después salí de esto. ¿Qué convento era? ¿Cómo? ¿Qué convento era? El convento de San Francisco. ¿La que San Francisco? La franciscano. Allí estaban las escuelas nacionales, don Severino, don Miguel Pinilla, el otro que estuve yo antes, ya no me acuerdo. No tenía otros estudios y estuve con mis tíos en la bodega. Después, en el año 41, antes, a los 15 años, en el año 41, murió mi hermano. También un poco trágico. Tenía, pues, me acuerdo ahora, la enfermedad de... ¿Que era mayor que usted? Bueno, ¿Mayor o más pequeño? Epiléptico. Estaba tratándolo don Miguel, el practicante, y después vino eso, o tuvo alguna de estos, le pusieron una inyección y duró 24 horas. Ese ya fue el segundo escalón. Después, en el año 41, también fui a Requena a hacer un cursillo de enología, que es lo que había entonces para la bodega. Yo estaba con mis tíos en la bodega y vine y ya entré en la bodega ya de lleno, elaboración, el laboratorio, y todo eso. Después también hice unos cursillos de mecanografía y con mi tío José hacíamos la correspondencia. Él meditaba y nada. Después, cuando vine de la escuela de Requena, pues ya me hice cargo de la bodega, que estaban mis tíos, aún vivía Alfonso Avellán, y la bodega
inicialmente nació de una asociación de mi abuelo, de Alfonso Avellán y de Longino Mejías. Eran los tres. Luego ya mi tío mayor, José, ya entró allí derecho, y luego más adelante, pues mi tío Antonio, que era mecánico en los boteros, pues se vino ya a la bodega y todo eso, ya estábamos así. Después la asociación esta, el dominio era de Alfonso Avellán y fue el nombre suyo y todo eso. Mi abuelo, además, era encargado de los Enríquez de Navarra. Tenía el Carrascal, tenía Azucaña y tenía un carrico con una yegua y íbamos, porque me iba ya con mi abuelo, íbamos allí. Cuando las cosechas, pues yo iba algunas veces en bicicleta, a Azucaña estaba más cerca y todo eso, y nada. Y ya viene la guerra y ahí se acaba. Se llevan las yeguas, se llevan el carro, todo boca abajo, y nada. En la guerra, pues esto, dos hermanas de mi padre, casadas, a sus dos maridos los fusilaron. Esto ya es de la guerra. Y la guerra, me acuerdo poco, bueno, me acuerdo que estaba en casa, yo vivía en la casa de mis abuelos, y estaba, que decía que iban a venir los aviones y todo eso, y teníamos un huerto en la casa y nada. Luego, la casa ya está precisamente en el huerto que lo heredó mi madre. Le compré el huerto y en el año 62, por ahí, hice la casa que vivo. Era la primera casa que se hizo porque abrieron la calle, esta la conoce también. Quitaron una casa, el huerto cerrado, el huerto de Eugenia, el callejón de Eugenia. Y mi casa fue la primera que se hizo en ese tramo. Después ya se ha ido ampliando la casa, ya es un poco más grande. En el año, yo estuve en la bodega, llevaba la cosa de la elaboración y todo eso, y hicimos lo que pudimos, porque entonces no había. Ahora, con mi hijo que está también en esto, me gusta que me lleve porque veo las cosas que hay y comparado esto con aquello, pues, entonces salía lo que Dios quería con un poco de ayuda. Ahora la ayuda es lo primero y sale mejor las cosas. Miguel, cuéntanos un poco qué es lo que hacía en la bodega. En la bodega, donde los pequeños cultivadores de uvas son los que traían a la bodega, o se hacía masivo, cómo se hacía, y dónde se distribuía y cómo se llevaba. No te oigo muy bien. Que en el funcionamiento de la bodega, como no había viñedos propios, se compraba la uva a otras personas. El funcionamiento de la bodega concretamente era comprar la uva, elaborar, hacer el vino y vender el vino. Pero el vino se vendía, vender el vino. Entonces no había embotellado todavía. No había embotellado todavía, era a granel. Yo concretamente en el año 47
me saqué el carnet de conducir. Al poco me compré un coche que precisamente tiene una fotografía por eso. Pero con el coche de la bodega íbamos al mercado de Valencia, porque esto era Valencia, la cosa comercial, y había un casino que era el Royalty, que era el mercado de vino de todos exportadores y todo eso. Y yo bajaba de chofer con mi tío José al mercado casi la mayoría de los sábados. Y después con los camiones, he ido con los camiones de ayudantes, íbamos en todas las cosas del barrio de la zona de Valencia, me lo conocía yo bien, porque íbamos mucho. En el año 62, cuando me hice la casa esa. Y después, pues nada, ya, ¿cómo queréis que sigamos? Sobre todo nos importa mucho es saber cómo la uva, cómo se traía, si venían los pequeños... O sea, que la uva se compraba hasta en la zona de Montealegre, que entonces venía la uva con carros, se armaban unas colas para descargar cuando venían reatas de carros enormes, se hacía la molturación, se echaba a los envases el mosto y se empezaba la fermentación. Empezaba la fermentación simultánea y entonces cuidábamos de que no se calentara. Voy, como he dicho antes, viendo los elementos que tienen ahora que controlan todas las temperaturas y todo eso, es una maravilla. Antes no. Yo he tenido... En la bodega teníamos la bodega de donde está Rambla Centro, que era la central. Después teníamos la bodega de Colomé, llegamos a comprarla, y teníamos otra bodega en la calle del Aragón, que era de las Rodríguez. Y yo el jefe no hacía nada más que pasear de un sitio a otro y subir por las escaleras a los conos y todo eso, porque en la bodega del muelle había, y creo que deben estar aún, conos de 90.000 litros, y aquello cuando se calentaba no había manera de controlarlo. Se elaboraba y todo eso y luego se vendía. Hemos vendido y principal donde se vendía más. Y vendía grandes bodegas o grandes... En la zona del norte venían camiones que entonces venían con unas lonas, unas tripas que eran unas lonas, en vez de tanques, eran camiones de transporte, y echaban la lona y llenaban el vino, y luego para allá o para acá se llevaban otra cosa. Después compramos una finca en la casa de Don Pío, agrícola, y yo me iba encargando también de la agricultura. Entonces, esto fue por el 80 o por ahí. Pero la agricultura aquí no... Y seguimos con la misma climatología.
Pues una referencia muy buena es que cuando la compramos tenía muchos almendros. En los 8 o 10 años, primero, cogimos una media cosecha, porque aquí las almendras se van todas con la climatología. La agricultura aquí siempre está muy restringida y los precios no se sacaba nada. Miguel, una pregunta que se nos hemos pasado de guión. Usted se casa en el año 51. Entonces yo, cuando estábamos en esas circunstancias, ya las personas mayores se fueron. Alfonso Avellán, concretamente cabeza de la bodega, y vino sucesores de Alfonso Avellán. Entonces, ahí ya entré yo en la sociedad. Y estábamos por la parte de mi abuelo, estábamos mi tío José, mi tío Antonio y yo. Por la parte de Alfonso estaba Sánchez, Francisco Sánchez, estaba Nicolás y estaba Rodrigo López. Después entró Pascual por hijo de Sánchez, Alfonso por hijo de Rodrigo, y ya el funcionamiento ya se iba recortando, ya las cosas no iban tampoco bien y todo eso. Y concretamente, pues, por el año, pues tendría 70, 80, por el 77, el 78, unos años antes de lo normal, ya me jubilaron. Y ya... Díganos, es interesante que nos diga, usted se casa en el año 51. En el año 51 bien. Me casé. ¿Y ha tenido 4 hijos? He tenido 4 hijos. Hijo, hija, hijo. 4 parejas. Bien. Su actividad dentro del ambiente social de Almansa, usted ha pertenecido a la Sociedad de la Virgen, ¿no es así? Eso estuve bastante tiempo, concretamente en el año 75 estuvimos con don Virgilio, era de capitán, estuvimos bastantes años y entonces pues llevábamos las cosas como podíamos. También ha pertenecido a Comisión de Fiestas. La Comisión de Fiestas fui de San Juan, con Miguel Gibert de presidente. También estuvimos, creo, allí fue corto, 2 años. Y las aficiones que usted ha tenido, las aficiones que ha tenido en su vida, a lo largo de su vida, ¿cuáles han sido? ¿Cómo? Aficiones, ¿qué le ha gustado hacer los domingos, los sábados, los días que no ha trabajado? He vivido en una época de mucha restricción, en principio por la familia, y en segundo, en la época que me ha tocado vivir, que no teníamos de nada. Es que me ha pillado en el año 36, tengo unos amigos y no había ni fiestas ni nada, estaba todo aniquilado. Puedo hacer una referencia, que tenía un amigo que tocaba la guitarra y iban a las bodas y los amigos decíamos, si no nos dejan entrar, os saléis vosotros.
esta era la circunstancia de que no había manera. Ya se adelantó un poco y estaban los carnavales. A mí me gustaba bailar y la única fecha que yo he salido con mi mujer, porque tampoco éramos muy salidores, y mi mujer dedicaba a los hijos y decía que con los hijos era la más feliz y que no le daba un mal rato a los hijos por ir a cualquier sitio. Pero sin embargo, la noche vieja íbamos en principio con Baeza en un sitio y después con Baeza en el casino. He ido muchas noches, y la cosa de la fiesta con la Virgen, pues todos los años a la ofrenda como obligación. Y no he tenido más aficiones. Yo no he sido ni deportista. Me libré de la mili por hijo de viuda. Y no tuve ocasión ni necesidad de salir. Pero por lo tanto, tampoco me relacioné con la gente. En plan de deporte, no he hecho nada. Y ahora veo a la gente y me da una envidia. Me hubiera gustado nadar, pero íbamos algunos días a bañarnos a una balsa por ahí que estaba verde a todo alrededor y nos bañábamos y ya estaba, hasta ahí. ¿Cómo se relacionaban los jóvenes de su edad en su tiempo? Los jóvenes de mi edad, tengo ahí una fotografía que tenemos un montón de amigos, de los que no quedamos nada más que 3 en este momento. Parra y la mujer de Sebastián Collado. Somos los únicos que llegamos a esta situación, todos de la misma edad. Las relaciones, entonces, pues yo me gustaba ir al casino y me gustaba fumarme un purico. Y iba al casino por el café y el purico. Y por lo menos los sábados y los domingos, pues era la relación con los amigos y todo eso. Y hasta ahí. No había más que cortar. ¿Le ha gustado a usted pasear, lo que sigue haciéndolo? ¿Le ha gustado a usted la lectura? Sí. ¿Le gusta leer? Sobre todo prensa diaria, está bien informado. ¿Qué otras aficiones aparte de esas? ¿Algún juego de mesa? No sé. ¿Ajedrez? ¿Alguna cosa así? Me ha gustado andar de siempre y con la necesidad de, pues concretamente, aún más, en un momento determinado, que me sacaron tensión. Y fuimos a don Virgilio, que era primero, y luego otros han venido, y me dijeron, la medicación es permanente, pero la medicación es el 50% de un paseo. Andar es primordial y concretamente es el 50% de la medicación. Cogí la carretera por mi cuenta y todos los días de mi vida, después, descontando muy pocos, yo por la mañana me levanto y salgo a pasear. Tú me ves más de 2 veces y concretamente es que es medical, es levantarme y salir
si hace calor, se quita una ropa y si no, se pone. Y afortunadamente, pues llegó a estas circunstancias con 93 años, 92. No, no me puedo quejar mucho y ando lo que puedo porque tengo artrosis en las rodillas, pero, en fin, nos vamos defendiendo. ¿Qué diferencias encuentra usted entre la vida que le ha tocado vivir y la actual? Quiere decir, usted, por la edad que tiene, ha vivido una época y ¿qué echa de menos, qué quitaría y qué pondría? Pues concretamente te he dicho antes por la cosa de deportes y todo eso, que no he podido, no he podido y cuando han venido las circunstancias, pues no se ha podido. Pero yo me hubiera gustado hacer algún deporte, pero eso lo he visto posteriormente, porque cuando han salido las circunstancias, pues no había posibilidad. Luego nos casamos, tenemos hijos y hemos hecho una vida muy familiar y nos hemos acostumbrado a salir de viaje. Si he hecho 4 viajes, los tengo todos aquí porque no se me han perdido. Es una circunstancia. Por ejemplo, en su boda, ¿qué aspecto recuerda? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se realizó? ¿Cuántos invitados iban? Entonces, cosas, aspectos de lo que usted recuerda de su boda. Pues concretamente, mi boda, en principio, estábamos de luto, creo que se murió mi abuela, creo, eso no lo aseguro, pero creo que era por eso. Y como consecuencia, pues la boda nuestra fue muy familiar. Nos casamos temprano porque teníamos que ir a la iglesia, pero era cosa, la familia de luto y eso, pero ya llegó la circunstancia de, bueno, hay que casarse y seguir para adelante. En la bodega íbamos, entonces las circunstancias eran favorables, me hice la casa, después cuando teníamos la finca de allá por el 82, por ahí, me hice una casa en el campo, en la casa Don Pío. Luego ya terminamos eso y ya empezaron las cosas a venir cuesta abajo. Le preguntaba a Miguel, en concreto, de recuerdos de la celebración de la boda, cómo hizo, los invitados que tuvo, dónde se hizo, esos pequeños detalles que nos gustaría conocer, cómo se celebraban entonces las bodas. Pues la boda... ¿Recuerda algo de esto? La boda fue muy familiar y llegamos no me voy a ir ahora. Las circunstancias de la familia no daban mucho de sí. ¿Hicieron banquete? Banquete de bodas, ¿lo hicieron? Banquete de bodas. Banquete. Invitación a los amigos y familiares. Sí, fueron los amigos y los familiares, y todo eso, estuvimos bien. Y otra cosa, pues es que la relación con los amigos y todo eso, éramos muy amigos. Entonces, por las circunstancias, éramos amigos, de verdad. Para resumir un poco todo lo que hemos ido hablando, Miguel, para resumir un poco, ¿qué le pondría o qué le quitaría a su vida?
que ahora mismo, si tuviera el poder de decidir, que ve usted que le ha faltado una cosa a lo que ha dicho de deportes, pero se le ve feliz, se le ve contento, ¿qué le pondría más? Los tiempos que ha pasado y los que actualmente tiene. Pues concretamente lo que admiro mucho es la modernidad en todos los aspectos. Concretamente, volviendo a la bodega y lo que hemos trabajado para llevar adelante, ahora se hace con mucha más facilidad, pero con muchísimos más conocimientos, porque los conocimientos arrastran la circunstancia. Sabemos que es aficionado a la meteorología. ¿A la? Meteorología. A Meteorología. Cuéntenos algo de ello. Pues concretamente controlo la lluvia. Tengo un aparatico en casa, tengo otro aparatico en el campo y las circunstancias que van viniendo, y claro, eso me ayuda un poco a controlarnos, a estar informado de todo eso. Y aquí tenemos una pluviometría muy escasa. Como consecuencia de ello, la agricultura va cabeza abajo porque llueve poco y hace 2 hielos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero eso no lo podemos controlar. Aquí, pues concretamente el año pasado fue un año que llovió bastante y cayeron 500 litros. Y llega ver las circunstancias por el norte y caen miles de litros de agua y allí le sobra agua para todos los sitios, pero claro. Usted, como tiene esta afición, recordará las grandes inundaciones que hemos tenido aquí en la masa. Los días que ha llovido tantísimo, las inundaciones que han ocurrido. Concretamente, las circunstancias que aquí han venido, pues siempre ha habido alguna tormenta que ha ocasionado riadas y todo eso. Eso ya no me acuerdo qué año fue, tuvimos unas inundaciones aquí, que los institutos y todo eso se embalsaron, enormemente consecuencia de la rambla de Martín Moreno, que es la rambla que cae por estas circunstancias. Y ya después, en el año 78, ya me jubilaron y ya llevo unos cuantos años de paseo sin intervenir en ningún negocio. Ya lo único que nos queda es simplemente, con todo lo que nos ha contado, es algo que usted quisiera dejar constancia, algo que usted quisiera testimoniar de su vida, de sus pasajes en esta historia, para las futuras generaciones. ¿Algún consejo que pueda dar? Pues concretamente yo veo ahora a la gente joven y a mis hijos en particular la cosa de la fotografía, que ayuda mucho a la relación, a la información, porque es un modo de conocer paisajes y tener información de primera mano y control de eso. La cosa de deporte me hubiera gustado, pero paso por alto porque no ha podido ser. No he tenido motivo para aprender, circunstancias han venido, no. Pues nada más, Miguel.
muchas gracias por habernos atendido y Pues aquí nada. nos tiene para lo que necesite. Sí, estoy a vuestra disposición y si es menester que ¿Alguna venga otra vez, fotografía? Daremos para que nos reconozca a personajes. que alargamos un poco, Sí. porque de momento estamos bien. Simplemente alguna fotografía de la que nos ha aportado y alguna otra que tenemos nos servirá de su testimonio para describir quién son las personas que están en esas fotos. Ahí hay una fotografía relacionada por estos, la fotografía de mis hijos y todo eso. Yo con mis hijos luego tengo la desgracia de que hace ya 7 años murió mi mujer y ahí ya se cojea de otra forma, porque las circunstancias no dan más de sí. Pero tengo una buena familia, nos hemos llevado muy bien, seguimos llevándonos muy bien y gracias a ello, pues así va circulando la vida. No nos queda nada más que despedirle, darle las gracias por habernos atendido y La saber que vuestra. nos tiene a su entera disposición a todo el equipo que estamos en. A vosotros. Muchas gracias. ¿Cómo controlaban los conos? ¿Cómo lo enfriaban? Bombeando. ¿Bombeando qué? Bombeando. Sacando el vino y aireándolo. trasladándolo. ¿no? Bombeándolo. Pero concretamente no lo enfriábamos, no podíamos enfriarlo. Evitaba que subiera más la temperatura. En los conos que he dicho de la bodega del muelle, por ser los mayores, aquellos iban por donde querían. No había manera de controlarlo. No había manera de controlarlo. Se paraba la fermentación. Y venía la mejoría del tiempo y todo eso, y movía y se terminaba. Y no se me ha quedado ninguna vez dulce ningún vino. Pero ahora concretamente, mi hijo Juan está en una bodega que eso es una maravilla. Que le dan al botoncito y pum, y ya está. Claro. Pero empiezan por comprar levaduras, entonces no teníamos levaduras. Las levaduras estaban en la uva La misma uva. y era espontánea. Y ahora meten las levaduras que quieren y sale el vino que quieren. ¿Y no era más natural aquel? Más que este. Bien, no. Pero se iba. Era más natural, pero concretamente no había las calidades que hay ahora. Porque Era más malo, ¿no? Porque no se podía No controlar. se podía controlar. ¿Y la uva que tenían, qué tipo de uva era? ¿La garnacha esa fuerte que había por aquí o aquí cuál se cultivaba? Aquí tenemos la moscatel, Ah, sí. tenemos la morastel, teníamos la bobal, teníamos la tintorera. Hay zonas en que cada uno teníamos la bobal. En distintas, en la zona de Requena y todo eso, la bobal. En la zona de Alpera y Gueruela, la tintorera. Aquí la morastel es la reina de Ese de Almansa. De Almansa. Sí. Y concretamente ahora ha venido nuevas variedades y ayudan y mezclan y todo eso, pero aquí tenemos la zona de Almansa, Jumilla y todo eso, la morastel es... ¿Y ustedes también la mezclaban distintos uvas? Sí. Es decir, experimentaban ahí diciendo, pues ahora voy a mezclar esta con esta. Había que hacerlo para hacer un tiempo estándar y todo eso, por un porcentaje de una, de otra y de eso. Y pero- tenían así un vino estrella de diciendo, uy, con este nos hemos hecho ricos, ¿o no? Había uno así, la riqueza en el comercio es relativa. Ya. Hay que tener una buena mano
tener un buen conocimiento, un buen trato y aplicarlo. Pero tenían un vino así especial, uno no que tal, pero uno así como muy bueno. Un vino así que fuera característico de la bodega, de decir, bueno, pues de la bodega teníamos... Después de embotellar, cuando empezaron a embotellar. Batalla de Almansa, ¿no? Empezamos a embotellar teniendo ya la bodega en el muelle. Se puso allí ya una embotelladora y ya se controló. Entonces vino ya mi hijo Juan, que ese es enólogo procedente de Francia, de Montpellier. Eso ya es otra categoría, otro conocimiento, muy conocimiento, y entonces la cosa se controla porque el vino es una planta viva, claro. Y concretamente las levaduras pues están en la piel de la uva. Al molerlo se mezcla esto y a los 2 días empieza a fermentar. Miguel, y también hacían vinagre, ¿no hacían vinagre? ¿No hacían vinagre? Sí, tenemos además fábrica de vinagre. Tenían uno, sí, ¿no? Teníamos fábrica de vinagre. No, sí, me acuerdo yo de eso. Cuéntanos lo del vinagre. Pues compramos una fábrica de vinagre alemana de la marca Frim. Y entonces era lo que se llevaba. Y concretamente ahí lo que se hacía es transformar el alcohol del vino en ácido acético y se convertía en vinagre. Eso también había unas levaduras en que ayudaba a esa transformación. El vinagre, nosotros tuvimos una época y eso, que en la zona esta valenciana se vendía mucho vinagre. Y eso se transportaba porque el embotellado es posterior, pero en principio unos bocolles, pipas, de 600 litros los mayores, había otras de 300, barrilicos, ya cada uno lo que pedía y se suministraba. Teníamos camiones, yo he ido de ayudante con los camiones y llevábamos a los clientes. ¿Y cuántos obreros llegaron a tener? Porque una bodega no lleva muchos obreros, ¿o sí? No, pero pues 10 o 12 obreros fijos en la época de vendimia, entonces que todo era manual, sí, claro. Entonces hacía falta doble gente, porque concretamente teníamos una variedad, las tintoreras, que tenían mucho color, y eso servía para mezclar con otras que tenían menos colores. Teníamos vinos rosados. El vino rosado es simplemente moler la uva y escurrirla por naturaleza, y al escurrir sale el vino rosado, clarecillo. Sí. Después se fermentaba. La bodega eran unos cubos de 20 o 25.000 kilos de uva, y entonces al venir la fermentación por la temperatura se sube el ollejo
de la uva, se sube y hace una capa, y entonces eso hay que meterlo para adentro. En principio lo batíamos con escaleras. ¿Se subían con una escalera arriba? No, ¿Cómo? Ah, una escalera dentro. eran unas escaleras pequeñas que servían para entrar al barro y al mismo tiempo meter la cabecera, el paquete de ollejo, meterlo para abajo al objeto de que se fuera mezclando y se fuera extrayendo el color del ollejo, porque el ollejo es donde tiene todo el color, las vitaminas, los taninos. ¿Y de dónde aprendió su abuelo el oficio de tal? ¿O qué era, por ejemplo? Porque se les ocurre a juntarse a tres y decir, voy a montar una bodega. ¿Tenían experiencia? Pues concretamente, mi abuelo, Alfonso Avellán y Longinos Mejía, se juntaron y tenían una bodeguica pues en la calle del hospital. En la calle del hospital había una bodeguica, de eso casi no me acuerdo, casi más de lo que han contado. Y allí empezaron a meter uva. Tenían unas estrujadoras de mano y todo eso. Ya después ya se amplió la cosa y entonces se fueron y compraron ya la bodega donde está Rambla Centro, que era una cosa relativamente pequeña, y luego más adelante había un huerto en esa bodega que estaba rondando con la casa de José Rodríguez y una alameda y unos huertos que tenían. Allí se hizo ampliación y entonces se mejoró mucho la cosa y la ampliación, todo eso. Entonces ya teníamos un poco más de conocimiento y luego ya cuando vino mi hijo Juan, ahí ya se empezó a hacer las cosas... La modernidad. Bien. Hacer las cosas con control. Porque concretamente, eso, las fermentaciones en particular, ahora... Pero se les perdía, por ejemplo, una cuba de no sé cuantísimos litros, se les perdía, decía, ¿esto no lo puedo utilizar? No, tampoco. No. O sea que sí que controlaban, no con medios, pero a niveles ustedes lo tenían. Ahí ha habido eso y luego, si había algún vino más deficiente o eso, lo metíamos en la fábrica de Vinares. Ahí concretamente... el que no le salía muy bien lo pasaban al vinagre. Ahí concretamente lo que se hacía era blanco. Había una fermentación, una compra, que eran los residuos de la uva de mesa. ¿Sí? Las uvas de las zonas de Almería y todo eso. Y entonces se compraba ese grano de desperdicio allí y venían camiones y se hacía el vinagre, cantidad, aquello se destinaba al vinagre. Porque el vinagre era aquí de vino blanco. ¿Y las maderas? Porque claro, nos ha hablado de la temperatura, pero ¿qué tipo de tonel usaban? ¿Roble o qué madera había para conservar luego el vino? La temperatura... No, era por los toneles de madera, por la madera. ¿Los envases? Claro, lo guardaban en toneles. Los recipientes, ¿de qué eran los recipientes? ¿De qué estaban construidos los recipientes?
los barriles, ¿de qué estaban Bueno, yo no construidos? sé si aquí había... Los barriles, toneleros. en la bodega teníamos toneleros. Tonelero. ¿Pero de qué era? ¿De qué material? ¿De qué madera? ¿Qué tipo de madera? Madera era americana Roble americano. y se compraba concretamente, porque ahora la modernidad está de las conservas y los tratamientos y los añejamientos, se compran barricas ya que vienen hechas exclusivamente y ya vienen las estanterías. Y ustedes tenían personas que sabían hacer toneles que trabajaban ahí en la bodega y se dedicaban a Nosotros hacer. teníamos una tonelería que funcionaban 2 o 3 hombres Ah, sí. Y las hacían ellos. y se mantenían. O sea que las pipas se hacían algunas y luego se mantenían. Claro. Lo primero que se hicieron, esto, por lo que decimos de manual, lo que trabajaban los toneleros para hacer los envases, a base de calentarlo, a base de golpes. ¡Buf! Para que se doblase la madera. Se hace así, con Sí, calor, sí. ahí me suena. Claro, Se dobla la madera con calor y luego ya le ponen las Forjándolo. flechas metálicas con un martillo para que... Forjándolo. O sea que normalmente... En el suelo, ¿Eh? Sí. depósitos de hormigón, Ah, fermentaban o sea, también en también hormigón. había tinajas en el suelo. Pero fermentaban también en el suelo. Sí, sí, claro. Era el envase más barato, porque Ahora, concretamente aquí tenemos en la bodega, bueno, teníamos muchísimos envases cavados. O sea que se cavaba haciendo molde y después con cemento sobre la tierra. Había unos Y envases ahí se de echaba el vino y fermentaba ahí. Y no cogía sabor o nada. eso, y luego el transporte, las bombas, y para acá y para allá. Y tenía las tapaderas esas de madera sí. para tapar, ¿no? Sí. Ahora, la bodega, la ampliación de la bodega era por todos los sitios. Como la tierra aquí era buena, se excavaba y se manejaba bien. Pasa, Lo que no quería pasar. Bueno, ya un poco de enología. Un poco de historia. Opilando lo de la lluvia. ¿Cuántos años lleva con lo de la lluvia? Pues no lo sé, pero ¿Cuántas 10 libretas tiene? Eso es muy curioso, 10 ¿eh? o 15. ¿15 años? ¿15 años? Y nada, agradecerle que haya colaborado con nosotros. Creo que aún tengo un poco de bien la cabeza, pero no obstante, hay algunas cosas que ya se han pasado ya, te recuerdas algunas cosas. Pero en la bodega, cuando ya controlábamos un poco, porque yo fui a Requena, fue la elaboración estudio, y ya cuando vine en el 41 pues ya teníamos un poco de idea. De hecho, antes, cuando mis antecesores empezaron a llevar eso, aquello era, el control había mucho que desear. ¿Sacado? ¿Cómo? Vino, marca de vino. El mejor vino que ha sacado la bodega de Avellán fue Batalla de Almansa. Fue Batalla de Almansa, no me daba la cosa para más. Yo El recuerdo. blanco gacela, papá. Era- El gacela. ¿Eh? La gacela, yo me inicié en el vino allí. Es verdad que lo sacaban en todas las navidades, sacaban la cena. Estoy de la venida, claro, es verdad. Sí, El el Gacela. Gacela, Sí. vino muy bueno. Mira cómo yo me acuerdo, yo que me acuerdo de ese, no me acuerdo del tinto. Porque se estaba... En Batalla de Almansa del año 64, yo tengo conocimiento de que fue excelente. Batalla de Almansa de 1964. Ahí había que preguntarle al hijo.
Ya, Tengo unas botellas en el campo sí. que ahí están. Pues estará mal, no se lo ha estropeado. Eso ya es. Esas no sirven nada más que para la fotografía. Sí, de pero- decoración. Y nos hacía mistela y todo. porque teníamos unas cuantas, pero claro, ¿Y el vermú? ¿Y el vermú qué hacía? el No vino, había otro igual. Ni martini ni nada. el vino es Yo me un- acuerdo de El él. mu rojo, eso era buenísimo. el vino es una cosa viva Costa y con control se lleva a lo que sea. Ahora Es que él habla mucho de lo de... tiene unos estándares y dice tanto de aquí, tanto de allá, tanto de eso. Yo salía unos cuantos años, fui a comprar uva a La Mancha. Uva que traíamos aquí y nos servía uva blanca y todo eso, en el Provencio, en las Pedroñeras. y a Minglanilla se iba a elaborar. Pues no, Qué bueno y qué bueno. Cuidado El micro, sí. Ya si queréis otro capítulo, otro día venimos. Qué bueno y qué bueno. Por lo que decíamos de lo que había afuera, que me ha pillado ahí, la posguerra y todo eso, pues las complicaciones. Pues nada, también tiene que ser, Muy bien. tiene que ser así, y también. Y habéis quedado contentos, yo también. sí, sí, mucho, mucho. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros. Aún me acuerdo. Pues nada, como esto está abierto, ¿eh? voluntaria? Sí. Vale, muy bien. Padre, que toca hacer... Bueno, el campo. El primer coche que me compré, Era un cochazo, ¿eh? la mejor mujer que he tenido. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Con los amigos. Este es Una celebración. una celebración y estaba don Antonio el cura. Sí, sí, don Antonio de Antonio San Muñoz. Isidro. Antonio Sí. Muñoz. Ah, esto es lo de la celebración La del celebración, centenario. esto va con esta. Una fotografía. De panorámica. ¿Y dónde estoy yo? Ah, claro, claro. Ahí Claro. quisiera de la... Familiares en Valencia, con mis hijos en Valencia, Los hijos y los nietos. los nietos en Valencia. Cambre de amigos. ¿Eh? ¿Mm? Pues nada, que quedamos. Parra, ¿dónde está? Y está la mujer de Collado. Ah, qué bonita. Y esa con toda la familia. Ahora, padre, muy bien. Ha resultado muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, muy bien. Mira lo que te digo. Ala. Miguel, ahora que le invite a una buena Dice comida, Consuelo, a una buena comida, Ay, que la... cuando dice Consuelo,